Hola a todos, bienvenidos al canal Plot Crunch. Si les gusta nuestro contenido, les invito a suscribirse y a darle un buen like a este video. El día de hoy vamos a analizar y comentar la película The Angry Birds Movie 2, estrenada en 2019. La historia de la secuela de Angry Birds nos devuelve a la eterna lucha entre los pájaros de la isla y sus vecinos, los cerdos, aunque en esta ocasión las circunstancias los obligan a dejar de lado sus diferencias. Red, quien vive su mejor momento como héroe local tras salvar los huevos en la primera entrega, siente una inseguridad profunda por el miedo a ser olvidado. Una crisis de identidad que muchos grandes artistas enfrentan cuando su obra maestra queda atrás. Su determinación, que roza la terquedad, es su sello distintivo, una cualidad que ha convertido a este pájaro de cejas pobladas en un icono de la resiliencia mal encausada. Todo cambia cuando Zeta, una villana de armas tomar que habita en una isla de hielo, decide que ha tenido suficiente del frío y planea conquistar tanto la isla de los pájaros como la de los cerdos. Este giro narrativo nos recuerda que, a veces, los peores enemigos no son los que conocemos, sino aquellos que operan desde la sombra con planes monumentales. Leonard, el líder de los cerdos, busca una tregua pragmática, forzando a Red a formar un equipo poco convencional donde destaca Silver, una ingeniera brillante y entusiasta que aporta una lógica técnica contrapuesta a la impulsividad de Red. La dinámica entre ambos funciona como un espejo de esas colaboraciones creativas, donde el instinto debe aprender a dialogar con la ciencia. A lo largo del viaje, el grupo atraviesa momentos de tensión donde la vanidad de Red casi arruina la misión, demostrando que su evolución como personaje es constante pero llena de baches. Mientras tanto, una subtrama protagonizada por tres polluelos que intentan recuperar unos huevos perdidos le da un toque de ternura caótica a la cinta, funcionando casi como un alivio cómico que recuerda a las travesuras de personajes clásicos de la animación. La resolución del conflicto no llega a través de la violencia, sino mediante una reconciliación que desarma el corazón gélido de Zeta, revelando que su amargura nacía de una herida romántica del pasado. Al final, el mensaje es claro. El heroísmo no reside en hacerlo todo solo, sino en reconocer el valor de los demás y saber cuándo es necesario pedir ayuda. Red aprende que ser un héroe no significa vivir en una torre de pedestal, sino ser parte de una comunidad que se apoya mutuamente. Esta película logra cerrar el arco de su protagonista transformando a un ser solitario y cínico en un líder capaz de compartir el escenario, cerrando el ciclo con una nota de madurez inesperada pero gratificante. La profundidad de esta historia reside en cómo Red lucha contra su propia sombra. Ese miedo constante a la irrelevancia es algo con lo que cualquier creativo podría identificarse, pues el peso de la gloria pasada a menudo se convierte en un grillete. Mientras se embarca en esta misión, Red se ve obligado a compartir el protagonismo, una experiencia que le resulta tan incómoda como reveladora. Aquí es donde la presencia de Silver se vuelve fundamental, ya que ella representa la faceta intelectual de la superación, demostrando que la inteligencia analítica es una herramienta mucho más potente que el simple temperamento explosivo que definía al pájaro rojo en sus inicios. Por otro lado, la amenaza de Zeta es una metáfora fascinante sobre el aislamiento y el rencor acumulado. Ella no es malvada solo por capricho, sino porque el frío de su isla se ha infiltrado en su espíritu, convirtiéndola en una figura trágica que busca calidez a través de la conquista. Ver cómo los pájaros y los cerdos deben aprender a comunicarse, superando años de desconfianza mutua, es un recordatorio de que la cooperación es la única vía hacia la supervivencia en un mundo que constantemente cambia. La tensión entre Leonard y Red, marcada por esa desconfianza cómica pero necesaria, humaniza a los personajes más allá de sus diseños coloridos. Las pequeñas subtramas, como la odisea de los polluelos por recuperar los huevos perdidos, actúan como el corazón emocional de la película. Su inocencia y sus intentos fallidos por navegar un mundo diseñado para adultos nos recuerdan la fragilidad de lo que todos intentan proteger. Hay algo profundamente poético en ver cómo la torpeza de los más pequeños
contrasta con la gravedad de los problemas de los adultos. Al final, el filme no trata solo sobre salvar un hogar, sino sobre el crecimiento personal. Red, que alguna vez fue un marginado cínico, termina comprendiendo que su verdadero valor no estaba en su capacidad de destruir obstáculos, sino en la capacidad de construir puentes, logrando que el espectador sienta que, a pesar de sus errores, el personaje principal ha alcanzado una madurez plena y necesaria para su futuro. El arco de transformación de Red es, en última instancia, una lección sobre la humildad ante el paso del tiempo. Mientras que al inicio de su carrera como salvador de la isla disfrutaba de los aplausos constantes, la llegada de nuevos desafíos le obliga a entender que el liderazgo no es un trono de piedra, sino una responsabilidad compartida. Su inseguridad es el motor que mueve la trama, pues al sentirse amenazado por el brillo de otros, especialmente por la mente brillante de Silver, nos muestra el lado más vulnerable de un protagonista que ha pasado toda su vida construyendo muros en lugar de abrir puertas. Esa fricción entre su necesidad de control y la realidad cambiante del mundo exterior es donde la película encuentra su verdadera alma. La relación entre Red y Silver funciona como un motor narrativo que explora la importancia del respeto mutuo entre diferentes formas de pensar. Ella no intenta suplantarlo, sino complementarlo con una curiosidad científica que a Red le falta, recordándonos que incluso el héroe más obstinado necesita una perspectiva fresca para no estancarse en sus viejos hábitos. Por su parte, la caracterización de Leonard como un aliado reacio aporta un matiz de política cómica que enriquece la historia, pues nos muestra que incluso los antiguos rivales pueden unirse si el objetivo común es lo suficientemente grande. Esta alianza es, quizás, el punto de madurez más alto de la franquicia, al dejar atrás la lógica del conflicto constante para adoptar una visión más integradora. La figura de Zeta, con sus ojos llenos de una tristeza antigua, termina por cerrar el círculo de la empatía. Al descubrir que su plan de invasión era solo un grito desesperado por recuperar un amor perdido, la película nos invita a mirar más allá de la apariencia feroz de nuestros antagonistas. Este detalle convierte a la villana en un personaje multidimensional, alguien cuyo trauma ha definido su carrera hacia la destrucción. La lección que Red aprende al final, donde la compasión vence a la fuerza bruta, es una pincelada de humanidad en un universo animado que fácilmente podría haberse quedado en el simple golpe físico. Red deja de ser el pájaro solitario y lleno de ira para convertirse en alguien que entiende que el triunfo real no es derrotar al otro, sino invitarlo a formar parte de algo más grande, cerrando así un capítulo de su vida marcado por el crecimiento emocional y la aceptación de su lugar dentro de una comunidad que, por fin, puede llamar familia. Lo fascinante de este cierre es cómo la película logra trascender su origen como videojuego para convertirse en un estudio sobre el legado. Red, al comprender que el pedestal en el que se había colocado era en realidad una celda solitaria, empieza a soltar sus inseguridades como quien se despoja de una armadura pesada y oxidada. Es emocionante ver cómo la narración insiste en que el verdadero carisma no nace de la arrogancia o del triunfo solitario, sino de la capacidad de reconocer el talento ajeno sin sentirse disminuido por ello. La dinámica con Silver no solo es un tropo de aliados contrastantes, sino una representación visual de cómo el conocimiento científico y la intuición emocional deben fusionarse para resolver las crisis más complejas de la vida adulta. La subtrama de los polluelos, por su parte, sirve como un espejo de la pureza que Red ha intentado ocultar tras su máscara de héroe malhumorado. Mientras los adultos se pierden en burocracias de alianzas y estrategias de defensa, los pequeños nos recuerdan que la vida, en esencia, se trata de cuidar lo que amamos. Ese contraste entre el tono grandilocuente de la amenaza de hielo y la escala diminuta de los problemas de los polluelos es lo que aporta equilibrio al relato. Es una lección sobre la perspectiva, sugiriendo que, sin importar cuán grande sea el villano o cuán inminente parezca el desastre, siempre existe un componente de ternura que vale la pena preservar. Finalmente, la resolución pacífica con Z es el triunfo absoluto de la inteligencia emocional,
sobre el instinto de ataque que definió la primera parte de la historia. Al darle voz y origen al dolor de la villana, la trama nos enseña que la redención es posible incluso cuando el rencor se ha convertido en una capa de hielo perpetua. Red cierra su arco no como un pájaro que lanza ataques, sino como un mediador que sabe escuchar. Ese cambio de actitud es lo que realmente le otorga una identidad propia, lejos de las sombras de su pasado. Al verle aceptar su rol dentro de la comunidad, comprendemos que su verdadera victoria fue dejar de ser el centro del universo para convertirse en el pilar que sostiene a los demás, demostrando que la madurez es el acto más valiente que cualquier héroe puede realizar. La evolución final de Red nos regala una lección sobre la naturaleza de la gratificación personal. Durante gran parte de su existencia, él creyó que la validación externa era el único alimento capaz de llenar su vacío interior, una trampa psicológica que a menudo atrapa a quienes han sido marginados y luego elevados al rango de salvadores. Al observar cómo se desenvuelve frente a los nuevos retos, el espectador percibe que su irritabilidad característica ya no es un mecanismo de defensa absoluto, sino una capa que empieza a resquebrajarse. La aparición de Silver, con su energía inagotable y su capacidad para ver soluciones donde otros solo ven callejones sin salida, actúa como el catalizador necesario para este cambio. Ella le enseña que la mente, al igual que la fuerza, requiere flexibilidad para no fracturarse ante la presión de lo desconocido. En el plano emocional, la película acierta al retratar el síndrome del impostor que acecha al héroe consagrado. Red teme que, si deja de ser el único capaz de resolver el conflicto, perderá su propósito de vida. Este miedo es profundamente humano y resuena con cualquier persona que haya sentido que su valor depende exclusivamente de su productividad o de su utilidad inmediata en una crisis. La maestría del relato reside en hacernos ver que, al renunciar a la exclusividad de su heroísmo, Red no pierde nada, sino que gana el derecho a ser imperfecto. La aceptación de sus propias grietas es, precisamente, lo que lo hace un líder más completo y cercano a sus compañeros. La conclusión de esta odisea, centrada en la reconciliación con Zeta, funciona como una metáfora sobre el perdón hacia uno mismo. Al ver a la villana frente a frente, Red reconoce en el rostro de ella el mismo dolor punzante que él albergó por tantos años. La comprensión de que la amargura es a menudo un escudo contra la soledad le permite derribar las barreras que él mismo había levantado. La escena no solo resuelve el peligro inminente de la invasión, sino que sana una herida colectiva. La comunidad de pájaros y cerdos, tras haber superado el abismo de sus prejuicios, logra consolidarse como una entidad donde el diálogo ha sustituido al ataque. Al final, cuando el polvo se asienta y las tensiones se disipan, el protagonista ya no es el pájaro solitario que miraba al mundo con desprecio desde la seguridad de su hogar. Es un individuo que ha aprendido a disfrutar de la compañía, que valora la inteligencia ajena y que entiende que el verdadero hogar no es una ubicación geográfica, sino el conjunto de alianzas y afectos que uno cultiva con esfuerzo y paciencia. Su viaje, desde la ira solitaria hacia una integración comunitaria consciente, cierra el ciclo con la sabiduría de quien sabe que la mayor conquista no es derrotar al enemigo, sino convertirlo en un vecino capaz de convivir bajo el mismo sol, dejando atrás el invierno del rencor. La lección definitiva que nos deja este desenlace es la disolución de la jerarquía impuesta por el ego. Al integrar a personajes como Silver y al reconocer incluso las motivaciones de Zeta, la narrativa se despoja de la estructura de película de acción convencional para adentrarse en la psicología de la reconciliación. El espectador observa cómo Red, a menudo definido por su ceja fruncida y su postura defensiva, aprende el arte de ceder el espacio. Esta apertura no es una derrota, sino el acto supremo de inteligencia emocional. La verdadera madurez, sugiere la historia, reside en la capacidad de ver a los demás como espejos en lugar de obstáculos. La integración de los cerdos como aliados no es solo un recurso pragmático para vencer a un enemigo común, sino una transición hacia un modelo de convivencia plural.
La historia desafía la idea de que la identidad debe construirse en oposición al otro. Cuando Red acepta que su valor no se mide por la cantidad de enemigos que derriba, sino por los lazos que fortalece, se produce una liberación genuina. Es un mensaje poderoso para cualquiera que se sienta atado a una identidad pública que ya no le pertenece. El héroe ya no necesita demostrar nada a nadie porque ha encontrado la validación en el respeto mutuo. Por último, la resolución de la trama de los polluelos refuerza esta idea de continuidad. A través de sus ojos, el conflicto de los adultos se ve reducido a su mínima expresión, recordándonos que el cinismo es una construcción que suele desaparecer cuando nos enfocamos en el bienestar colectivo. Al ver que los más jóvenes pueden encontrar soluciones creativas y desinteresadas, Red termina de comprender que el futuro no depende de la fuerza de un individuo singular, sino de la red de apoyo que somos capaces de tejer. Se despide así la historia no con un estruendo, sino con la quietud de una comunidad que ha aprendido que el mayor triunfo es el equilibrio, y que, después de tantas batallas lanzadas desde catapultas, lo único que realmente importa es el hogar que se comparte con aquellos que decidimos llamar amigos. Esta transformación culmina con una lección sobre el valor del legado que dejamos en los demás. Al final, Red ya no busca el aplauso ensordecedor de la multitud, aquel ruido que antes calmaba su ansiedad, pero que nunca llenaba su vacío existencial. En lugar de ello, encuentra una satisfacción mucho más duradera en la observación del progreso de quienes le rodean. Ver a Silver liderar con una perspectiva técnica que complementa su valentía le otorga una paz inédita. Es la paz del mentor que, habiendo sido el único protagonista, descubre la inmensa alegría de ser un integrante más de un equipo que funciona con la precisión de un engranaje bien aceitado. La melancolía que solía definir a Red se disipa ante la calidez de esta nueva realidad compartida. Ya no hay necesidad de levantar barricadas emocionales, pues el miedo al olvido ha sido reemplazado por la certeza de pertenencia. La historia nos enseña que el mayor acto de heroísmo no es la conquista externa, sino la conquista de los demonios internos que nos impiden abrir el corazón. La reconciliación con Zeta no es solo un perdón hacia una antigua enemiga, sino una muestra de cómo la empatía puede desmantelar incluso las estructuras de odio más rígidas. Ella, al encontrar finalmente el reconocimiento y el afecto que tanto ansiaba, deja de representar el frío polar para convertirse en un ejemplo de que nadie es irredimible. Es imposible no sentir una profunda empatía por el camino recorrido. Un sendero lleno de errores, altibajos y momentos de una vulnerabilidad casi dolorosa. Red, aquel pájaro que comenzó su viaje como un marginado iracundo, se convierte en un símbolo de la evolución personal. Su madurez se manifiesta en la calma con la que ahora gestiona las pequeñas crisis de la vida diaria, lejos de las grandes explosiones cinematográficas. Entiende ahora que la vida es una construcción paciente y diaria, una obra que se edifica con gestos pequeños, conversaciones honestas y la voluntad inquebrantable de confiar en el prójimo. Este arco narrativo cierra con una nota de esperanza que resuena mucho después de que la pantalla se apaga. La comunidad de pájaros y cerdos, tras haber estado al borde de la aniquilación, ha logrado forjar una identidad colectiva basada en el entendimiento. Es un recordatorio de que, aunque el mundo esté lleno de amenazas constantes y cambios impredecibles, la capacidad humana, o en este caso aviar, de adaptarse y perdonar es nuestro activo más valioso. Red, con la sabiduría que dan los años y los golpes, comprende finalmente que ser un héroe no es tener la última palabra en la batalla, sino ser el primero en tender la mano cuando las tormentas, ya sean de hielo o de rencor, amenazan con separar lo que finalmente hemos aprendido a valorar como un verdadero hogar. El desenlace de esta trayectoria nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del miedo y cómo éste puede encadenarnos a versiones de nosotros mismos que ya no nos representan. A lo largo de la historia, Red ha experimentado una metamorfosis que trasciende lo puramente físico, pasando de la ira defensiva a la serenidad de quien se siente seguro en su propia identidad. Esa inseguridad inicial,
que nacía del pánico a perder el estatus de héroe, se transforma ante nuestros ojos en una forma madura de humildad. Es el momento en el que el personaje deja de buscar el foco de atención para convertirse en el soporte que permite que otros, como Silver, brillen con su propia luz. Este cambio de perspectiva es fundamental, pues nos enseña que el liderazgo real no se mide por la cantidad de trofeos acumulados, sino por la capacidad de potenciar las virtudes de quienes nos rodean. La dinámica con Leonard también sufre un cambio radical. Lo que comenzó como una rivalidad basada en la desconfianza y la burla, evoluciona hacia una camaradería marcada por el respeto pragmático. Esta relación es un recordatorio constante de que, en un mundo polarizado, la voluntad de dialogar con aquel que consideramos diferente es el primer paso hacia la construcción de una paz duradera. Al ver a Red y Leonard colaborando, el espectador percibe que las etiquetas de héroe y villano son, a menudo, construcciones superficiales que se desmoronan frente a la necesidad imperiosa de coexistencia. Es una lección de diplomacia cómica que esconde una verdad profunda sobre nuestra propia capacidad para superar prejuicios ancestrales. El papel de Zeta, por otro lado, termina de redondear este mensaje de compasión. Al desvelar que su conducta extrema no era más que una armadura protectora ante una herida romántica, la villana deja de ser una amenaza para convertirse en un recordatorio de nuestra propia fragilidad. Red, al ser capaz de ver más allá de las intenciones destructivas de ella, demuestra que ha aprendido a mirar al otro con ojos de empatía. Esta resolución sin violencia es el triunfo de la razón sobre la fuerza bruta, un concepto que resulta refrescante en una narrativa que utiliza los mecanismos de la acción para cuestionar los impulsos de la agresividad. El cierre de esta etapa de su vida, donde los polluelos juegan un papel crucial al recordarnos la importancia de la inocencia y el juego, deja un pozo de dulzura inevitable. La vida, a pesar de sus amenazas de hielo, termina siendo un lienzo donde cada criatura tiene un lugar que ocupar. Red se despide de su etapa solitaria, comprendiendo finalmente que la verdadera fuerza no reside en la independencia radical, sino en la interdependencia consciente. Con esta madurez, el protagonista deja de ser un pájaro que vive de espaldas al mundo para convertirse en un pilar de su comunidad, demostrando que incluso el ser más cínico puede encontrar su propósito al descubrir que no necesita luchar solo para ser importante. La historia se cierra con la calma de quien ha encontrado su lugar, no en la cima de un pedestal, sino al calor de una comunidad que ha aprendido a cuidar de sus integrantes. Al cerrar este ciclo, la historia nos deja una reflexión final sobre la fragilidad de las victorias y la importancia de la gratitud cotidiana. Red, tras haber superado la tempestad de sus propios complejos, se encuentra ahora en un entorno que ya no exige de él actos heroicos extraordinarios para validar su existencia. Esta nueva serenidad es, quizás, el regalo más grande que la vida le ha otorgado. Ya no corre tras el reconocimiento público, sino que se detiene a valorar los momentos de quietud, observando cómo la isla se ha convertido en un espacio donde la diversidad es la norma y la colaboración es la ley natural de supervivencia. Su mirada, antes llena de juicio y sospecha, ahora se suaviza al contemplar la convivencia entre sus antiguos rivales, entendiendo que cada uno de ellos ha aportado una pieza esencial para que el rompecabezas de su comunidad encaje a la perfección. La madurez de Red se hace evidente en cómo gestiona las interacciones con aquellos que aún mantienen vestigios de su antigua actitud. Donde antes habría respondido con sarcasmo o una réplica cortante, ahora ofrece paciencia, consciente de que todos los seres atraviesan sus propios procesos de crecimiento, a veces lentos y dolorosos. Esta sabiduría, adquirida tras tantas batallas, lo posiciona como un pilar silencioso dentro de la sociedad aviar. Ya no necesita ser el centro de la narrativa para sentirse pleno. Le basta con saber que su presencia ayuda a sostener el tejido social que tanto esfuerzo le costó reparar. Es una forma de liderazgo sutil, que no se impone mediante la fuerza de sus palabras o el peso de sus hazañas, sino mediante el ejemplo constante de su disposición a escuchar. La integración definitiva de los cerdos en la cotidianidad de la isla
nos sugiere que el perdón no es un evento único, sino una práctica constante. El hecho de ver a Leonard y a sus súbditos participando en la vida comunitaria sin que eso suponga una amenaza latente es el testimonio más claro del éxito de su misión. Han dejado atrás la desconfianza para abrazar una nueva normalidad donde las diferencias culturales y biológicas se celebran en lugar de ser motivo de conflicto. Para Red, esto representa la superación definitiva de su propia sombra. Al dejar de ver a los otros como competidores por el protagonismo, ha logrado liberar a su mente de la presión constante de la comparación. En los días de calma que siguen a la crisis, es común encontrar a Red en algún lugar tranquilo, compartiendo la tarde con Silver, o simplemente observando el juego de los polluelos. En esos instantes, queda claro que su transformación ha sido total. La ira, que durante años sirvió como su armadura contra el dolor del aislamiento, ha dado paso a una forma de paz que no teme mostrar su ternura. Red ha entendido finalmente que el hogar no es el refugio de un ermitaño, sino la red de afectos que uno construye y cuida con esmero. Al final, el camino hacia la madurez de nuestro protagonista nos confirma que, sin importar cuánto tiempo pasemos lanzándonos contra muros invisibles, la verdadera paz llega cuando decidimos que es momento de dejar de destruir y empezar, por fin, a construir juntos. Esta culminación del relato no es solo el fin de una aventura, sino el inicio de una era de introspección colectiva para todos los habitantes de la isla. Red, al mirar hacia el horizonte, ya no ve amenazas que abatir ni enemigos que necesiten ser expulsados, sino un paisaje vasto que le devuelve una imagen de sí mismo más serena y completa. Es emocionante notar cómo la ausencia de conflicto externo ha dejado un espacio fértil para el crecimiento emocional. El silencio que sucede a la gran batalla no es un silencio de vacío, sino de contemplación. El protagonista ha descubierto que la verdadera victoria no se mide en la destrucción de un plan maligno, sino en la paz que queda una vez que las armas se bajan definitivamente. La figura de Silver se mantiene en esta nueva etapa como un faro de inspiración, alguien que le recuerda constantemente que la curiosidad es el antídoto contra el estancamiento. La relación entre ambos ha madurado hasta convertirse en una asociación donde el instinto protector de Red se equilibra perfectamente con la audacia analítica de su compañera. Juntos han demostrado que el liderazgo, cuando se comparte, se vuelve más resistente y menos propenso a las grietas de la vanidad. Esta dinámica es el modelo a seguir para los más jóvenes, como los polluelos, quienes crecen observando que la fuerza de la comunidad radica en la combinación de perspectivas diferentes y no en la imposición de una sola voluntad. Incluso Zeta, desde su lejanía, se integra de manera simbólica en esta nueva realidad, recordándoles a todos que la redención es un horizonte siempre presente, sin importar qué tan gélido haya sido el pasado. Su historia sirve como un recordatorio recurrente de que detrás de cada acto de hostilidad suele haber una carencia, una necesidad no satisfecha de afecto o de reconocimiento. Red, ahora dotado de una empatía que antes le resultaba ajena, es capaz de integrar esta lección en su día a día. Ya no se siente amenazado por el dolor ajeno, pues ha aprendido a procesar el propio, transformando su antigua ira en una forma de sabiduría compasiva que le permite sostener a otros cuando sus propios muros amenazan con ceder. Al observar el atardecer, Red comprende finalmente que su legado no será recordado por los estallidos que causó en su juventud, sino por la solidez de los puentes que ayudó a construir entre islas que alguna vez se pensaron incompatibles. Su transformación es el cierre de un círculo donde el individuo, tras haber luchado ferozmente por su espacio en el mundo, descubre que el mayor placer es simplemente formar parte del todo. La película cierra con una nota de calidez profunda, dejando en el aire la certeza de que, mientras exista la disposición de reconocer el valor en el prójimo, no habrá invierno, por muy implacable que parezca, capaz de congelar la fragilidad de un hogar construido a base de afectos, paciencia y el coraje inmenso de haber aprendido a dejar de ser un héroe solitario para convertirse simplemente
en alguien que sabe amar y ser amado dentro de una familia elegida. La paz finalmente ha echado raíces en un archipiélago que durante años solo conoció el estruendo de las catapultas y la desconfianza mutua. Para Red, este estado de calma es quizás el mayor reto de su vida, pues requiere que aprenda a vivir sin la adrenalina constante de la crisis. Sin embargo, en esta quietud ha descubierto una faceta de sí mismo que antes ignoraba: la capacidad de disfrutar del presente. Ya no necesita ser el centro de una historia épica para sentirse vivo. Ahora encuentra plenitud en las cosas pequeñas, como compartir un momento de silencio con sus amigos, o ver cómo los polluelos crecen en un entorno donde, finalmente, la cooperación ha sustituido a la competencia. La evolución de su carácter se manifiesta en los detalles más cotidianos. Aquel pájaro que se aislaba por miedo a que el mundo lo rechazara, ha dado paso a un ciudadano que participa activamente en el bienestar de todos. Es fascinante ver cómo Red ahora escucha más de lo que habla, permitiendo que la inteligencia de Silver o la visión pragmática de otros moldeen las decisiones de la comunidad. Esta apertura no es una renuncia a su personalidad, sino una expansión de la misma. Ha comprendido que la fuerza de un líder no reside en su capacidad para dominar, sino en su habilidad para crear un espacio donde todos se sientan capaces de contribuir. La relación entre los antiguos rivales se ha convertido en una alianza sólida que ha desdibujado los límites de lo que significaba ser un habitante de la isla. La integración de los cerdos en la vida cotidiana no es una capitulación, sino un acto de sabiduría superior. Al reconocer que todos los seres comparten miedos, inseguridades y el deseo básico de pertenecer, las fronteras que alguna vez los separaron se han vuelto porosas, permitiendo un intercambio cultural y emocional que ha enriquecido a ambos bandos. Red, al ser el principal arquitecto de este cambio, siente una satisfacción profunda, una que no proviene del ego, sino de la convicción de haber dejado un legado de unidad. En las noches en las que la brisa del mar recorre la isla, Red a menudo recuerda la figura de Zeta y el frío que una vez amenazó con cubrirlo todo. Esa memoria ya no le produce miedo, sino gratitud, pues fue precisamente ese encuentro el que le permitió cerrar su propia herida existencial. Al mirar a su alrededor y ver una comunidad que se apoya, que celebra las diferencias y que ha superado el rencor, Red sabe que su camino no fue en vano. La madurez, en su caso, se ha traducido en la paz de haber encontrado un hogar. No es el hogar del pájaro solitario que se oculta tras una fachada de dureza, sino el del ser humano, o aviar, que ha comprendido que la mayor valentía consiste en bajar las defensas, aceptar la ayuda de otros y entender finalmente que la felicidad no es una meta solitaria, sino una experiencia compartida que se cultiva día a día en la compañía de aquellos a quienes llamamos, con orgullo, nuestra familia. El legado de Red, ahora consolidado como una figura de equilibrio, se siente en la atmósfera misma de la isla, un aire que ya no está cargado de resentimiento, sino de una curiosidad compartida. Para quienes observan su trayectoria, es evidente que el pájaro ha dejado de caminar con la mirada clavada en el suelo, buscando enemigos o trampas. Ahora, sus ojos se posan en el horizonte con una claridad apacible, como quien ha dejado de temerle a su propio reflejo. Esa transición del héroe por accidente al mentor por elección es el clímax silencioso de su vida. Es la transición de una identidad impuesta por las circunstancias a una forjada por el autoconocimiento. La influencia de Silver en este nuevo capítulo es, sin duda, el motor de una transformación continua. Su intelecto, rápido y agudo como un rayo, no solo resolvió problemas mecánicos, sino que ayudó a Red a desenmarañar los nudos de su propia psicología. Ella no lo obligó a cambiar, sino que le dio las herramientas para diseccionar sus inseguridades con la misma precisión con la que desarmaba un dispositivo de hielo. Juntos, forman una sinergia que enseña a los demás que el valor no es una propiedad física, sino una combinación de audacia y reflexión. Es conmovedor ver a Red, antaño tan reticente a cualquier forma de colaboración,
confiar ciegamente en las ideas de ella, demostrando que ha aprendido a valorar la genialidad ajena como una extensión de la suya propia. La presencia de los cerdos, integrados ya como vecinos y no como intrusos, aporta una nota de comedia y humanidad necesaria para no caer en la solemnidad excesiva. Ver a Leonard y Red compartir una tarde de pesca o debatir sobre la mejor manera de organizar un evento comunitario es, en esencia, la victoria más grande sobre el pasado. Ambos han dejado de ser caricaturas de su propio conflicto para convertirse en sujetos de una realidad más compleja, donde el perdón ha permitido que surja una amistad tan improbable como auténtica. Ese lazo, tejido con las hebras de la superación de una crisis devastadora, es el recordatorio de que la paz, aunque requiere valentía para iniciarse, se mantiene viva mediante la voluntad de entender las razones del otro. Incluso la figura de Zeta, al ser integrada en el tejido de la compasión colectiva, ha servido para recordarle a la comunidad que la frialdad nunca es el estado natural de un ser, sino un síntoma de una necesidad insatisfecha. Al sanar la herida de la villana, Red sanó una parte de sí mismo que aún conservaba un rastro de aquel invierno emocional. Hoy, la isla no solo es un refugio para pájaros, sino un santuario donde las historias de todos, incluso las más dolorosas, son escuchadas y respetadas. Finalmente, la alegría desbordante de los polluelos, esos seres diminutos que miran el mundo con una esperanza intacta, cierra el ciclo de Red con una ternura necesaria. Al protegerlos, Red se protege a sí mismo de la tentación de volver al cinismo. Él sabe ahora que ser un guardián no significa estar siempre alerta con los puños cerrados, sino estar presente con el corazón abierto. Su madurez no es un punto final, sino un punto de partida. Una invitación constante a vivir no bajo la sombra de lo que fuimos, sino bajo la luz de todo aquello que somos capaces de construir cuando finalmente nos atrevemos a confiar en quienes caminan a nuestro lado. La historia de Red ya no trata sobre el pájaro que se enfureció contra el mundo, sino sobre el pájaro que, al encontrar su lugar, descubrió que nunca tuvo que estar solo. El epílogo de este viaje no se escribe con grandes hazañas, sino con la quietud de una rutina ganada a pulso. La isla, antes un tablero de ajedrez donde cada movimiento era una estrategia de defensa, se ha transformado en un jardín donde las relaciones crecen con la misma naturalidad que los árboles. Red, quien alguna vez sintió que su existencia solo era válida si venía acompañada de una crisis que resolver, ha aprendido a encontrar la épica en lo cotidiano. Ahora, su mayor desafío no es derrotar a un villano, sino mantener la llama de la armonía encendida, asegurándose de que la compasión no se oxide por el desuso y que la humildad siga siendo su brújula diaria. La relación con Silver ha evolucionado hasta convertirse en un pilar fundamental de esta nueva era. No es solo una cuestión de camaradería, es una simbiosis intelectual y emocional. Red ha aceptado, con una sonrisa que apenas hace unos años habría sido impensable, que su intuición visceral necesita del rigor analítico de ella para que sus decisiones no se vean nubladas por los fantasmas del pasado. Esta apertura a ser guiado, a compartir la responsabilidad del liderazgo sin sentirse disminuido, es la prueba definitiva de su metamorfosis. Ya no lucha por ser el único protagonista de la historia. Se siente, en cambio, profundamente honrado de ser parte del elenco coral que ahora define el destino de su pueblo. Los cerdos, por su parte, han dejado de ser la otredad para convertirse en una pieza más del rompecabezas social. Las cenas compartidas, los debates sobre los asuntos de la isla y la risa espontánea que surge de los malentendidos culturales han desmantelado el edificio de prejuicios que Red tardó años en construir. Esta normalización del antiguo enemigo es, quizá, el éxito más dulce de su transformación. Al ver a los más pequeños jugar sin las barreras que definieron la infancia de sus padres, Red experimenta una paz que trasciende el lenguaje. La certeza de que el ciclo de la ira se ha roto definitivamente y que por primera vez el futuro no es un concepto que le cause angustia, sino una promesa que le brinda esperanza.
La memoria de Zeta sigue presente como un eco suave, un recordatorio de que incluso el corazón más helado puede derretirse ante el calor de la verdadera comprensión. Red a menudo mira hacia el mar, recordando aquel enfrentamiento no como una victoria bélica, sino como una sanación mutua. Esa empatía extendida hacia el otro lo ha convertido en un mediador, alguien capaz de detectar el dolor debajo de la agresividad, la soledad debajo de la soberbia y la necesidad de amor debajo del rencor. Es, en muchos sentidos, el guardián de una sabiduría que no se enseña sino que se vive. Al final, cuando Red se retira a descansar tras una jornada donde su mayor hazaña fue escuchar a un vecino o ayudar a los polluelos con una travesura inofensiva, comprende la lección definitiva. La verdadera grandeza no está en la altura del pedestal, sino en la solidez de la tierra que pisamos junto a los demás. El pájaro solitario y lleno de espinas ha desaparecido, dando lugar a alguien que sabe que la verdadera invulnerabilidad es la capacidad de ser vulnerable, de confiar y de pertenecer. Con esta certeza, Red cierra los ojos bajo el cielo de su hogar, sabiendo que, aunque mañana traigan nuevos desafíos, ya no los enfrentará con el peso del mundo sobre sus hombros, sino con la ligereza de quien ha aprendido que, en el mapa de la vida, no hay lugar más seguro que aquel donde uno es, por fin, libre de ser simplemente sí mismo rodeado de quienes ama. La huella que este viaje ha dejado en la geografía emocional de la isla es, quizás, el triunfo más silencioso y profundo de toda la historia. Al observar a Red hoy, uno no ve al pájaro colérico que vivía al margen, sino a un individuo que ha encontrado su centro en la calidez de la reciprocidad. La arquitectura de su hogar, que antes funcionaba como una fortaleza diseñada para mantener al resto del mundo fuera, se ha transformado en un espacio abierto, un punto de encuentro donde la puerta siempre está entornada. Esta apertura física es la representación más fiel de su estado mental. Red ha comprendido que la verdadera seguridad no se obtiene al levantar muros, sino al construir puentes. La dinámica con sus compañeros de armas, ahora convertidos en amigos cercanos, posee una madurez que emociona a cualquiera que conozca su historia previa. Ya no hay espacio para la arrogancia del salvador solitario. En su lugar, ha florecido una honestidad cruda y reconfortante. Con Silver, Red sostiene conversaciones que van mucho más allá de la estrategia. Comparten una complicidad cimentada en la admiración mutua. Él ha aprendido a valorar la agudeza mental de ella no como una amenaza a su jerarquía, sino como un regalo que hace al equipo más inteligente, más fuerte y, sobre todo, más humano. Es, en esencia, la transición de un hombre, o pájaro, que necesitaba demostrar su valor, a uno que simplemente sabe que tiene valor. En las interacciones con los cerdos, la evolución es igualmente conmovedora. Leonard, antes el antagonista que encarnaba todo lo que Red detestaba, ahora es un interlocutor habitual. Esta convivencia es un recordatorio constante de que la reconciliación no exige el olvido de las ofensas pasadas, sino la capacidad de elegir el futuro sobre el resentimiento. Cuando los vemos colaborar para resolver problemas domésticos de la comunidad, se percibe una ligereza en el ambiente que antes habría sido imposible. Es una paz que se siente frágil y preciosa, cuidada con el esmero de quienes saben lo que cuesta reconstruir algo después de haberlo visto arder. La subtrama de los polluelos sigue actuando como un ancla, recordándole a Red la pureza que alguna vez él también poseyó y que la vida, con sus golpes, se encargó de esconder. Para ellos, Red ya no es una leyenda temible, sino un referente de bondad y paciencia. Verlo interactuar con los pequeños es descubrir el lado más tierno y vulnerable de su personalidad. Un Red que se permite ser torpe, jugar y sonreír sin que su ceja fruncida interfiera. En esa ternura, él encuentra una sanación definitiva. Cada gesto amable hacia ellos es un bálsamo que calma las cicatrices de su propia infancia solitaria. Al caer la noche, cuando la isla se sumerge en una calma profunda, Red suele observar las estrellas.
Ya no busca en ellas una señal de su destino ni una confirmación de su grandeza, sino que se siente parte de un tapiz mucho más vasto. Su viaje, desde la furia ciega hacia la integración consciente, ha sido una odisea de autodescubrimiento. Ha aprendido que ser un héroe no significa cargar con el mundo a solas, sino saber cuándo dejar que otros nos sostengan. Con esa certeza, Red duerme por fin con la tranquilidad de quien sabe que no tiene nada que probar, porque ha descubierto que, al dejar ir el peso de su propia armadura, finalmente ha encontrado el verdadero hogar que tanto tiempo estuvo buscando en los lugares equivocados. La secuela de Angry Birds logra superar a su predecesora mediante una expansión narrativa que equilibra el humor absurdo con una exploración más profunda de la inseguridad emocional. Lo que inicialmente parecía un proyecto destinado exclusivamente a capitalizar la popularidad de una aplicación móvil, se transforma aquí en una comedia de enredos que reflexiona sobre la necesidad de conexión humana frente a la autosuficiencia forzada. Red, el protagonista, atraviesa una evolución significativa que recuerda a los arquetipos de héroes reacios del cine clásico, donde su transformación de paria social a líder validado refleja la madurez de un personaje que finalmente acepta que la vulnerabilidad no es una debilidad. La incorporación de Z como antagonista añade una dimensión psicológica interesante a la trama, ya que su motivación nace de un deseo mundano de comodidad y pertenencia, alejándose de la maldad pura y simple. La actriz Leslie Jones, quien presta su voz al personaje, aporta una energía volcánica que dota a la villana de una vulnerabilidad palpable. Algo que los guionistas supieron aprovechar para humanizar a alguien que, en apariencia, solo busca caos. Esta elección refuerza la idea de que incluso los personajes más excéntricos requieren un fundamento emocional para resonar con la audiencia. Por otro lado, la dinámica entre los pájaros y los cerdos, obligados a formar una alianza improbable, funciona como una metáfora sobre la diplomacia y la superación de prejuicios históricos. La dirección de Turop Van Orman, conocido por su trabajo previo en series de animación surrealistas como Las maravillosas desventuras de Flapjack, se hace evidente en el estilo visual de la película. Su estilo se nota en la manera en que integra gags visuales con un ritmo vertiginoso, elevando la calidad técnica de la obra y demostrando que la animación puede ser tanto una herramienta para la acción trepidante como para el desarrollo de matices personales. El mensaje central sobre la importancia de dejar ir el miedo al rechazo está presente en cada interacción de los personajes principales, convirtiendo a esta cinta en algo más que una simple pieza de mercadotecnia. La integración de los personajes secundarios, como Silver, la hermana de Chuck, permite que el espectador observe a Red desde una perspectiva analítica y menos egocéntrica, lo que ayuda a cimentar el mensaje de que el trabajo en equipo es esencial para el crecimiento personal. En última instancia, la película demuestra que el éxito cinematográfico radica en la capacidad de tomar elementos conocidos y reinventarlos mediante una narrativa que prioriza la empatía, consolidando así un espacio propio dentro de la animación contemporánea. La riqueza de esta entrega reside en cómo logra humanizar lo que comenzó siendo una simple caricatura bidimensional. Al profundizar en el pasado de Red, la película evita caer en el cliché del héroe perfecto, exponiendo en su lugar las cicatrices de una infancia marcada por la exclusión. Esta fragilidad interna es la que permite que el espectador conecte con él a un nivel mucho más visceral, transformando su comportamiento huraño en una armadura necesaria que eventualmente se ve obligado a desmantelar. Es fascinante observar cómo el guión utiliza a Silver como un espejo de la propia inteligencia y dudas de Red, creando una fricción intelectual que añade capas de complejidad a su dinámica. Silver no es solo un apoyo cómico, sino un recordatorio de que la lógica y la empatía pueden coexistir. Algo que el personaje de Chuck, con su energía inagotable y caótica, no siempre alcanza a demostrar. El diseño de los entornos y el uso del color también juegan un papel crucial en esta narrativa. Mientras que la isla de los pájaros se siente como un refugio colorido pero estancado, la isla de los cerdos representa una adaptabilidad constante que refleja su naturaleza astuta,
y la gélida guarida de Zeta funciona como el escenario perfecto para el aislamiento emocional. Visualmente, el director Turop Van Orman utiliza la arquitectura de estos lugares para acentuar el estado anímico de sus habitantes, creando una cohesión entre el espacio físico y el desarrollo psicológico. Es aquí donde la influencia de su carrera previa en la animación surrealista se vuelve fundamental, permitiendo que la locura de los gags visuales no se sienta como un relleno gratuito, sino como una extensión orgánica de la personalidad de cada integrante del equipo. La relación entre Leonard y Red merece una mención especial, ya que su transición de enemigos acérrimos a aliados temporales es el motor que impulsa la trama hacia terrenos más maduros. Existe una química palpable en sus diálogos que recuerda a las grandes parejas de comedia cinematográfica, donde el respeto mutuo se gana a través de la superación de crisis compartidas. Esta evolución subraya un mensaje fundamental sobre la madurez, la capacidad de perdonar, incluso a aquellos que históricamente hemos considerado contrarios a nuestros principios. Al final, lo que queda tras los créditos no es la estridencia de las secuencias de acción, sino la sensación de que, ante la amenaza de la soledad o el aislamiento, la única salida viable es la colaboración sincera. La película no solo cumple con entretener a un público infantil, sino que ofrece a los adultos una lectura sobre la persistencia, la vulnerabilidad y la innegable necesidad de pertenecer a algo más grande que nosotros mismos. La profundidad emocional de esta secuela alcanza su punto álgido cuando nos detenemos a considerar la soledad subyacente que mueve a sus protagonistas. Si bien la comedia es el vehículo principal, subyace una melancolía persistente, especialmente en el arco de Red, quien durante gran parte de su vida ha confundido el valor personal con la aprobación externa. Su viaje no es solo una aventura para salvar islas, sino un proceso de introspección, donde aprende que su utilidad no reside en ser el salvador solitario, sino en saber cuándo confiar el timón a otros. Esta lección, aunque presentada con el colorido y la estridencia propia de la animación comercial, resuena con una honestidad sorprendente que habla directamente a cualquier espectador que haya sentido alguna vez que su valía depende de mantener una fachada de invulnerabilidad. El personaje de Silver, interpretado con una agudeza brillante por Rachel Bloom, es el catalizador perfecto para este cambio. Su trasfondo como estudiante de ingeniería aeronáutica no es un dato azaroso, sino una elección narrativa que la sitúa como una figura que desmenuza el mundo con lógica, enfrentándose a la intuición visceral de Red. El contraste entre ambos es un hallazgo del guión, ya que ella le obliga a verbalizar sus miedos y a procesar sus emociones no como una debilidad, sino como variables calculables dentro de una ecuación social compleja. Esta interacción es lo que eleva a la película por encima de otras producciones basadas en franquicias de juegos, pues reconoce que el espectador moderno demanda personajes con contradicciones internas y no meros arquetipos planos. Por su parte, la inclusión de la subtrama de los tres polluelos, cuyo deseo obsesivo por recuperar sus huevos perdidos aporta el contrapunto emocional más tierno, funciona como un recordatorio constante de la inocencia en juego. Estos pequeños personajes actúan como un espejo moral de la historia, centrando el caos de la guerra entre cerdos y pájaros en algo fundamental: la protección de los vínculos familiares. La maestría de esta subtrama radica en que, a pesar de su tono desenfadado y a veces caótico, nunca pierde de vista que la pérdida y la búsqueda de pertenencia son experiencias universales. Esta decisión de equilibrar las crisis de los adultos con la mirada pura de los más pequeños demuestra una madurez narrativa que rara vez se encuentra en este género. Al observar la trayectoria de Turop Van Orman, resulta claro que su experiencia previa dotó a este proyecto de una libertad creativa que rompe los moldes de la animación de gran presupuesto. La película se siente como una obra de autor disfrazada de éxito de taquilla, donde el diseño de personajes no busca solo la estética agradable, sino la expresión genuina de sus traumas y ambiciones. La manera en que Zeta, la villana, termina reconciliándose con su propia necesidad de afecto y calidez, no es una resolución precipitada, sino el cierre coherente de un estudio sobre el aislamiento.
Así, la conclusión de esta historia nos deja una reflexión duradera sobre cómo el perdón y la apertura emocional pueden transformar incluso al enemigo más temible en un aliado inesperado, recordándonos que, en el fondo, todos estamos buscando un refugio seguro donde ser aceptados tal como somos. La película logra cimentar un cierre tan satisfactorio como reflexivo, al cuestionar qué constituye realmente un hogar, trasladando el peso de la narrativa desde el conflicto bélico hacia el espacio interno de los personajes. Lo que en la superficie se manifiesta como una persecución frenética por territorios nevados y trampas mecánicas, es en realidad un ejercicio de despojo, donde los protagonistas deben abandonar las máscaras de arrogancia, excentricidad o cinismo que portaban al inicio. El arco de Red es particularmente conmovedor porque su transformación no ocurre en un instante de gloria épica, sino en pequeños momentos de rendición, donde finalmente permite que su armadura se resquebraje ante la mirada de sus pares, aceptando que el reconocimiento de otros es un complemento y no el pilar fundamental de su identidad. La actuación vocal de Jason Sudeikis le otorga a Red una textura única, un equilibrio entre la aspereza de alguien que ha sido rechazado y la dulzura incipiente de quien descubre la calidez de la amistad. Es a través de esta voz que sentimos la verdadera fatiga del héroe, una fatiga que no proviene del combate, sino del esfuerzo constante por mantener una imagen de invencibilidad que él mismo reconoce como agotadora. Esta vulnerabilidad se ve reflejada en la atmósfera que rodea a Zeta, cuyo castillo de hielo no es solo un escondite estratégico, sino una metáfora física de su propio corazón cerrado. El diseño de producción, con sus tonalidades azules y púrpuras, contrasta brutalmente con la calidez del grupo protagonista, enfatizando que el frío no es un estado meteorológico, sino la consecuencia directa de negarse a confiar en los demás. Es necesario destacar también la química entre los personajes secundarios, que eleva la cinta por encima de la media. Bomb y Terence, con su lenguaje minimalista pero cargado de intención, funcionan como el ancla emocional del grupo, demostrando que la comunicación real no siempre depende de la elocuencia, sino de la presencia constante y el apoyo incondicional. La evolución de Terence, desde ser un ente casi mitológico y silencioso hasta convertirse en un pilar familiar dentro del arco del perdón, cierra un círculo narrativo que los guionistas supieron tejer con una delicadeza inesperada. Esta capacidad de encontrar humanidad en los personajes más inesperados es lo que dota a la obra de una cualidad casi lírica. En última instancia, la secuela trasciende su origen como producto derivado para consolidarse como un ensayo sobre la resiliencia colectiva. La transición de un héroe solitario a un hombre que forma parte de un tejido social más amplio es el triunfo definitivo del relato. Al finalizar, el espectador no solo recuerda los chistes o las secuencias de acción, sino la calidez de haber presenciado una historia donde la madurez se encuentra aceptando nuestras propias sombras y permitiendo que los demás nos ayuden a iluminarlas. La película nos enseña que el mayor acto de valentía no es ganar una guerra, sino tener la humildad suficiente para reconocer que todos, incluso los más tercos y huraños, necesitamos un lugar al cual pertenecer. La resolución de este viaje emocional nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza de la redención, un concepto que la película maneja con una elegancia inusual para el cine comercial. A menudo, las producciones de gran escala optan por villanos irredimibles cuya derrota es el único motor del clímax. Pero aquí se elige un camino mucho más arriesgado y gratificante. La metamorfosis de Zeta no se trata de una conversión mágica hacia la bondad, sino de un proceso de rendición ante la nostalgia y el anhelo de conexión, recordándonos que incluso las personalidades más frías y calculadoras han sido moldeadas por decepciones del pasado. Este enfoque transforma el enfrentamiento final en un diálogo sobre el reconocimiento del dolor ajeno, otorgando a la victoria un peso moral que trasciende la simple destrucción del enemigo. La forma en que la historia integra las pequeñas victorias cotidianas de sus protagonistas refuerza la idea de que la verdadera madurez consiste en saber apreciar los vínculos que hemos cultivado. Red,
quien al principio de la saga se veía a sí mismo como un vigilante solitario encargado de proteger a los demás desde una distancia prudente, comprende finalmente que el concepto de hogar es una construcción participativa. Esta transición se siente orgánica porque no ignora sus traumas previos, sino que los integra como parte de su nueva arquitectura emocional. La película sugiere con sutileza que, aunque nuestras experiencias pasadas nos definan, no tienen por qué dictar nuestras limitaciones futuras, permitiéndonos cambiar nuestra narrativa personal a través de pequeños actos de apertura y confianza mutua. El papel del humor dentro de este tejido narrativo es otro componente que merece ser destacado. Lejos de ser un elemento de distracción, la comedia funciona como un lubricante social que permite a los personajes bajar sus defensas. Las situaciones absurdas que viven los protagonistas en la Isla de las Águilas actúan como una prueba de fuego para su cohesión, forzándolos a dejar de lado la etiqueta social para enfrentar juntos la precariedad del momento. Es en el caos donde se revelan las verdaderas personalidades, y la dirección logra capturar esos instantes de vulnerabilidad pura justo detrás de un chiste o una persecución trepidante. Esta es la marca de una obra que entiende que la risa es, quizás, la forma más honesta de construir puentes entre seres tan diferentes entre sí. Finalmente, al observar el legado de esta secuela, es imposible no notar cómo eleva el estándar para futuras adaptaciones de videojuegos, al demostrar que la propiedad intelectual no es incompatible con una narrativa profunda y humana. La película ha logrado capturar una verdad fundamental sobre nuestra propia existencia. El miedo al rechazo es un muro que todos levantamos en algún momento. Pero el acto de derribarlo requiere más coraje que cualquier batalla épica. Al cerrar su arco, los pájaros y los cerdos no solo han salvado sus hogares, sino que han construido una nueva base para sus vidas, una basada en el entendimiento y la aceptación. Nos marchamos con la certeza de que, aunque el mundo sea a veces un lugar gélido y hostil, la calidez que encontramos al lado de quienes nos comprenden es el refugio más valioso que podemos construir, convirtiendo a esta aventura animada en un recordatorio persistente sobre la innegable belleza de la vulnerabilidad compartida. La narrativa se asienta con firmeza al concluir que la vulnerabilidad es, en última instancia, nuestra mayor fortaleza, un mensaje que resuena con especial intensidad tras el clímax de la obra. Es notable cómo el guión evita las soluciones fáciles, permitiendo que cada personaje cargue con las secuelas de sus decisiones hasta el final, dándole un peso dramático poco común en este formato. La relación entre Red y el resto de la comunidad, antes tensa y llena de expectativas proyectadas, se transforma en un lazo cimentado en la honestidad brutal. Ya no se trata de un héroe que salva a los demás para ser validado, sino de un individuo que participa en la vida comunitaria porque comprende que su identidad es, en gran medida, un reflejo de las personas que le rodean. Esta maduración es el triunfo narrativo más significativo de la película, pues cambia el enfoque del cine de acción hacia una búsqueda de la paz interior. Los personajes secundarios, a menudo relegados a ser meros satélites de la trama, adquieren aquí una tridimensionalidad que invita a la empatía. Cada uno de los pájaros y cerdos presentes en la expedición aporta un matiz psicológico distinto. La impaciencia de Chuck, el estoicismo de Terrence o la inteligencia analítica de Silver funcionan como espejos en los que Red debe mirarse para comprender sus propias limitaciones. Esta orquesta de personalidades diversas es lo que evita que el relato se vuelva monótono, convirtiendo la travesía no solo en una misión de rescate, sino en un proceso de terapia colectiva donde todos los involucrados aprenden a ceder ante los demás. La película se convierte en una oda a la imperfección, celebrando que es precisamente nuestra fragilidad lo que nos permite encajar en las piezas de los demás para formar algo más grande. El apartado técnico y visual refuerza esta tesis de manera sutil pero efectiva. La evolución del entorno, desde las islas saturadas de luz y conflicto hasta los parajes nevados y solitarios de la guarida de Zeta, encapsula visualmente el viaje hacia el interior que realizan los protagonistas.
El uso de la iluminación, que se torna más suave y cálida conforme los personajes acceden a mostrarse abiertos emocionalmente, es un recurso narrativo que el director emplea con destreza. Esta coherencia entre lo visual y lo emocional hace que la experiencia cinematográfica sea inmersiva, logrando que el espectador no solo observe los acontecimientos, sino que sienta el frío del aislamiento de Zeta o la calidez reconfortante del abrazo final del grupo. En conjunto, este trabajo se erige como una lección sobre cómo abordar las secuelas en el cine moderno, demostrando que es posible expandir un universo ya conocido sin sacrificar la profundidad de sus habitantes. Al alejarse de la necesidad de ser simplemente una comedia disparatada, la cinta invita a la audiencia a cuestionar sus propios prejuicios sobre la fuerza, el perdón y el papel que jugamos en la vida de quienes nos rodean. Nos queda, tras el visionado, una sensación de alivio al confirmar que el héroe no necesita ser invulnerable, sino simplemente alguien capaz de reconocer su propia necesidad de compañía. Esta película no busca solo el entretenimiento fugaz, sino que deja una huella emocional que nos recuerda que, a pesar de las grietas que todos arrastramos, siempre existe la oportunidad de encontrar un hogar en la aceptación mutua, consolidándose como una pieza esencial para entender la evolución actual del cine de animación. La maestría con la que la obra gestiona el paso del tiempo y la evolución de los vínculos nos invita a considerar la importancia de la reconciliación como un acto de valentía política y personal. La alianza entre pájaros y cerdos no es un mero dispositivo argumental para facilitar escenas de acción, sino una apuesta por la superación de ciclos de odio que, por generaciones, habían definido sus identidades. Al forzar a los protagonistas a convivir en espacios reducidos, la película explora la incomodidad inherente al cambio, recordándonos que abandonar un resentimiento antiguo es a menudo más doloroso que enfrentar un peligro físico inminente. Esta tensión dialéctica entre la inercia del rencor y el progreso hacia la cooperación es, quizás, la lección más audaz que la cinta ofrece a su audiencia. Resulta particularmente interesante el papel que juega la arquitectura de las relaciones familiares a lo largo de toda la historia. Mientras Red lidia con la ausencia de figuras de autoridad que validen su identidad, otros personajes encuentran en sus lazos de sangre o amistad elegida el soporte necesario para no sucumbir ante el caos. La profundidad de los secundarios permite que el espectador comprenda que nadie es un individuo aislado, sino parte de una red compleja de interdependencias. La lealtad que muestran los miembros del equipo no nace de una obediencia ciega, sino de una comprensión compartida de que, ante la adversidad extrema, la única defensa efectiva es la solidaridad incondicional. Esta representación de la comunidad como un organismo vivo aporta una capa de realismo emocional que trasciende las limitaciones propias del género fantástico. Asimismo, la dirección de Turop van Orman brilla al integrar silencios significativos en medio de un torbellino de estímulos visuales. Hay momentos de pausa en la película donde los personajes se ven obligados a confrontar su propia pequeñez frente a la inmensidad del entorno o a la complejidad de sus errores pasados. Es en esos instantes de quietud donde la animación se vuelve más humana, permitiendo que la gestualidad de los personajes, lejos de ser puramente caricaturesca, comunique dudas, remordimientos y esperanzas de una manera que las palabras no siempre logran alcanzar. Esta atención al detalle psicológico transforma a estos seres animados en espejos de nuestras propias dudas cotidianas, logrando que nos sintamos identificados no por sus superpoderes o habilidades, sino por sus inseguridades más elementales. Al llegar al final de este análisis, se hace evidente que el valor duradero de la película radica en su capacidad para abrazar la imperfección de sus héroes. No se nos presenta un ideal inalcanzable de perfección moral, sino una invitación a aceptar nuestras contradicciones y a entender que el crecimiento es un proceso de nunca acabar. La resolución del conflicto no implica que los personajes hayan dejado de ser quienes son, sino que han aprendido a integrar sus luces y sus sombras en una nueva forma de convivencia. De esta